estamos en la consulta tecnológica, ¿no? Sí, porque sí, y yo tengo que escribir cosas. Delia decía al principio que nosotros tomamos 3 dimensiones de análisis previos. Uno es el que contó ella, que tiene que ver con las conceptualizaciones de los chicos. Simultáneamente, nosotros analizábamos qué es este objeto, sistema de numeración, que los chicos tienen que aprender en la escuela. Y hicimos un análisis del sistema de numeración hoy, pero también nos resultó bastante útil analizar la historia de los sistemas de numeración. Antes de contar concretamente qué aprendimos respecto del análisis de esta historia, queríamos resaltar por qué es interesante introducir la dimensión histórica cuando uno piensa en la didáctica de la matemática. Introducir la historia significa, para un concepto cualquiera, en este caso el sistema de numeración, para un objeto cualquiera, pensar qué problemas dieron lugar, gestaron la formación de ese concepto y qué problemas y qué situaciones y qué condiciones hicieron posible la evolución de este concepto. Esto no es para trasladar, esto queremos resaltarlo mucho, estos mismos problemas al ámbito de la escuela. Pensar en una traslación automática es imposible, es no tener en cuenta que las condiciones de producción del conocimiento son muy diferentes que las condiciones que se dan en el ámbito de la enseñanza, en el ámbito de la escuela. Sin embargo, poder detectar cuáles son los posibles problemas que generan un concepto puede ser útil a la hora de pensar problemas y también puede ser útil para contrastar la diferencia de condiciones que se da, en algunos casos, entre la gestación y el uso actual, entre la formación histórica y el uso actual. Y este es el caso del sistema de numeración, porque justamente cuando los chicos ingresan a la sociedad, nacen desde muy chiquitos, están inmersos en una cultura que hace uso del sistema de numeración y hace un uso muy diferente de aquel que se hacía en los distintos momentos en que se fueron conformando los distintos sistemas de numeración a lo largo de la historia. Y esto también hace recapacitar la diferencia que existe entre el uso social hoy del sistema de numeración y las condiciones históricas en las que esos sistemas se fueron gestando. Hecha esta aclaración de no pensar que hacemos traslaciones automáticas, nosotros analizábamos que los primeros sistemas que se produjeron en la humanidad eran sistemas muy transparentes, eran casi una traducción del acto de contar y reagrupar de alguna manera. Yo no sé si ustedes se acuerdan del sistema egipcio, pero en el sistema egipcio, por ejemplo, se utilizan símbolos para representar las potencias de 10. 1, 10, 100, 1000, probablemente por lo que nosotros vimos hasta 1.000.000, no vimos símbolos para potencias mayores. Entonces, ¿cómo se escribe un número en sistema egipcio? Bueno, este símbolo que dibujé acá, este es el 1, entonces este es el 10, y este es el 100. Y entonces, ¿este qué número sería? 322. No sé si los que dijeron 322 lo conocían o no. No. Sin embargo, resulta muy fácil interpretar en este sistema un número. ¿Por qué? Lo único que hay que hacer es sumar los valores de los símbolos que se representan. Este es un sistema aditivo. Es muy transparente,
Por eso decíamos que es casi una traducción del acto de contar y reagrupar. Uno cuenta, agrupa de a 10, finalmente cuenta cuántos grupos de 100, cuántos de 10, cuántos sueltos tiene, anota eso y este es el registro del número, esta es la representación del número, ¿se entiende? Ahora, como contrapartida, es poco económico. Si uno quiere concebir la escritura de cualquier número grande, tiene que pensar en seguir inventando símbolos, porque para cada nueva potencia a la base necesitamos un símbolo. O sea, con símbolos hasta el 100 no podríamos representar números mayores, podríamos representar solamente números menores que 1000. Entonces, la posibilidad de ir representando distintos números obliga a producir nuevos símbolos. Esa es una característica muy diferente a la de nuestro sistema de numeración, en el que solamente con 10 símbolos podemos representar cualquier número. Estas dos cuestiones, economía y transparencia, o transparencia y economía, van evolucionando, no de manera lineal. Esto que estoy contando parece una cosa lineal, primero esto, después esto, no, lo estamos simplificando mucho, pero un salto en la evolución de los sistemas de numeración está dado cuando se pasa de sistemas aditivos a sistemas mixtos, donde se combina lo aditivo y lo multiplicativo. Un ejemplo de esto es el sistema chino, que se parece bastante a nuestra numeración oral, y donde se usan símbolos para el 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 9, y para las potencias de la base. Yo voy a escribir en chino, pero en castellano, porque no me acuerdo de memoria los símbolos chinos. Pero ¿entendieron lo que dije? Voy a escribir con nuestros símbolos, pero usando la organización que usaban los chinos. Entonces, por ejemplo, el 3152 se escribe 3000. Voy a escribir el 3252 para que esté más claro la organización. 2, 100, 5, 10 y 2. O sea, esto es un símbolo, el símbolo del 3. Este es otro símbolo, un solo símbolo para el 1000. Este es otro símbolo, el 2, 100, 5, 10, 2. ¿Entienden cómo es esta organización? Combina lo aditivo con lo multiplicativo. ¿Está bien? O sea, 3 por 1000 más 2 por 100 más 5 por 10 más 2. Yo decía antes que se parece a nuestra numeración hablada, porque cuando decimos 3000 no está explicitado, no pronunciamos el por, pero 3000 es 3 por 1000, 200 es 2 por 100, ¿sí? 50, 5 por 10 más 2. Hay un paralelo. Está claro que acá se produce, al introducir la multiplicación en la notación, se avanza en lo económico. Y también se ocultan algunas cosas. Ya no alcanza solamente con sumar lo que está escrito. Hay que interpretar las operaciones involucradas acá. Si nosotros pensamos esto mismo en nuestro sistema de numeración, el mismo número, 3252, nosotros las potencias de la base 10 las reconocemos únicamente por la posición que ocupa el número. O sea, están ocultas detrás de la posicionalidad. Esto hace de nuestro sistema de numeración un sistema muy potente y muy económico, pero muy hermético. Hermético en el sentido de que para quien se está aproximando a este objeto de conocimiento, la interpretación de un número implica desentrañar las operaciones que acá están involucradas, implica entender que las potencias de la base están representadas por la posición que ocupan las cifras,
implica entender que este 2, por ejemplo, el 2 de 3252, se fue, que el 2 de 3252 es otro 2, es el segundo 2, ¿no? Es otro 2 diferente del 2 de las unidades, y que eso se reconoce a partir de la posición. Si nosotros articulamos lo que planteaba Delia respecto de lo que los chicos van elaborando, y analizamos todo lo que ellos tienen que desentrañar, cabe la pregunta de cómo articular, cómo se articula estas cuestiones que los chicos van pensando acerca del sistema de numeración con aquellas que ellos tienen que aprender, digamos, para acceder a la organización del mismo. Y es aquí donde se introduce la otra dimensión de nuestro análisis, que tiene que ver con qué se hace hoy o qué es lo usual en la enseñanza del sistema de numeración. Entonces, vamos a hacer una síntesis de este análisis que nosotros hicimos para después plantear qué observaciones hacemos y qué punto de partida proponemos nosotras. En la enseñanza actual, en relación con el sistema de numeración, una de las cosas que pasan es que se establecen topes por grado. En primer grado se estudia hasta el 100 normalmente, en segundo grado se estudia hasta el 1000, y recién en quinto grado aparece la numeración sin restricciones. Ahora, en primer grado, cuando se estudia hasta el 100, cada número se estudia en términos de agrupamiento, o sea, se estudia en términos de unidades y decenas. O sea, para aceptar la escritura de un número de 2 cifras, hay que explicitar su organización en términos de grupos de 10, cantidades de grupos de 10 y cantidad de elementos sueltos. Lo que se estudia en segundo grado es lo mismo, pero respecto de otros números. O sea, no se estudian distintos aspectos que hacen a la organización del sistema. O sea, la noción de agrupamiento, que es tal vez lo más oculto que tiene el sistema, se toma como punto de partida. Entonces nosotros vemos que ahí lo que hay es una identificación entre el punto de partida y lo que nosotros pensamos que debe ser un punto de llegada. O sea, es necesario comprender la idea de agrupamiento para comprender acabadamente el sistema de numeración. Lo que nosotros objetamos es que sea ese el punto de partida para comprender el sistema de numeración, porque ese punto de partida no es tan evidente cuando alguien es usuario, como lo son los chicos cuando ingresan a la escuela, del sistema de numeración. Son otros aspectos los que se ponen en primer plano cuando, como lo mostraba Delia a través de las conceptualizaciones de los chicos, cuando alguien hace uso del sistema de numeración.